Hola, ¿qué tal? El domingo 16 de marzo de 2025, como iglesia, estamos celebrando el segundo domingo de Cuaresma, ciclo C. El Evangelio está tomado del evangelista San Lucas, capítulo 9, versículos 28 al 36. Lo voy a leer y luego voy a hacer un comentario. El Evangelio dice así. Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: Este es mi Hijo el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este segundo domingo de Cuaresma, ciclo C, se nos presenta el relato de la transfiguración del Señor según el evangelista San Lucas. Siempre el segundo domingo de Cuaresma se presenta el relato de la transfiguración. En el ciclo A, según el evangelista San Mateo; en el ciclo B, según el evangelista San Marcos; en el ciclo C, según el evangelista San Lucas. Miremos, por lo tanto, cómo nos habla de esto el evangelista San Lucas. Hay un preámbulo muy interesante, hay algo previo que es muy interesante para comprender mejor el Evangelio de la transfiguración del Señor, que nos presenta hoy día la Iglesia. Y es que el Señor, pocos días antes, les ha anunciado por primera vez su pasión y que al tercer día va a resucitar. Es decir, les habla de que va a sufrir mucho, que lo van a matar y que al tercer día va a resucitar. ¿Qué pasa? Que los apóstoles, lo más probable, no entendieron prácticamente nada de esto de que era la resurrección. Y segundo, eh, les debe haber costado mucho, pero mucho, esto de que a Jesús lo van a matar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo le va a pasar eso al Señor? Jesús tiene que haberse dado cuenta de esto. Yo me imagino Jesús les tiene que haber visto las caras medias bajoneadas a los apóstoles, conversando así como murmurando cosas entre ellos, seguramente sin querer hacerle muchas preguntas, con miedo a encontrarse con alguna sorpresa en esas preguntas. Como esa cosa como cuando ante, por ejemplo, un diagnóstico médico de una enfermedad muy dura, una de las reacciones que ocurre muchas veces es la negación, ¿cierto? No, como aminorar la carga de la gravedad por parte del paciente precisamente por el impacto que le significa. Entonces, casi como para lograr aguantar ese diagnóstico, este como tiempo como de autoengaño, ¿no?
los apóstoles tienen que haber estado algo así, en un tiempo de autoengaños, de no, no, tiene que ser una parábola que no entendimos, no sé. ¿Ah? Por ahí tienen que haber ido la mente de los apóstoles. Nos relata el Evangelio de San Lucas, que estamos viendo ahora, que Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Quiero detenerme acá en esto un poquito. La montaña, subir la montaña para orar. Me lleva a pensar cuando uno sube una montaña, un cerro, quienes hemos vivido esa experiencia, ¿cierto? Tiene una cosa muy bonita de que cambia la mirada, cambia la perspectiva, cambia la amplitud de nuestra visión. Hay más horizonte, hay más espacio. Es una experiencia tan bonita mirar desde las alturas. Bueno, ante esta noticia que Jesús les ha dado, este anuncio, es necesario mirar con mayor profundidad, con mayor amplitud. Jesús quiere regalarle a estos 3 apóstoles una mirada más amplia de lo que Él les ha anunciado. Quiere prepararlos para que sepan que seguirlo a Él trae la experiencia de la cruz. Seguirlo a Él trae el regalo de la resurrección. Quiere prepararlos para que no queden sin poder resistir la experiencia de su muerte, y quiere prepararlos para que puedan vivir creyendo la experiencia de la resurrección del Señor. Es decir, los está preparando para la Pascua del Señor, el misterio pascual, y los está preparando para que ellos también sepan que seguirlo a Él trae las consecuencias de sufrimiento, de muerte, de resurrección. Es decir, no solo la muerte física, ¿no? Sino que también morir a uno mismo. En muchas ocasiones este llamado a renunciar a nosotros mismos por la causa del reino. Renunciar a lo que quisiéramos muchas veces por amor al Señor. Entonces, es importante cómo Jesús los va preparando, les va haciendo, y por lo tanto les invita, los llama a vivir esta experiencia, que tiene que haber sido una cosa muy, muy sorprendente para ellos, muy sorprendente. El prefacio que se usa siempre en el segundo domingo de Cuaresma se llama la transfiguración del Señor. Y miren, en este segundo párrafo de este prefacio, lo hermoso de cómo explica la transfiguración del Señor. Dice, él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, este preámbulo que les había dicho yo, les reveló el esplendor de su gloria en la montaña santa, para mostrar con el testimonio de la ley y los profetas que por la pasión debía llegar a la gloria de la resurrección. Miren qué bonito esto. Y miren, con el testimonio de la ley aparece Moisés, y los profetas aparece Elías, ¿cierto? Que por la pasión debía llegar a la gloria de la resurrección. Es como el Señor invitando, no se resistan, no se queden ahí como cerrándose a esto, porque es por la pasión que Él debe llegar a la gloria de la resurrección. Esta experiencia se da en la oración. Qué importante cómo el Señor nos llama a vivir la experiencia de ir a la montaña con Él para orar. No tenemos que con esto estar... esto no significa que para orar tengamos que subir un cerro físicamente, ¿no? Sino que la oración
el orar, el buscar ese encuentro con Dios, ese dialogar con Dios, es subir a la montaña. La oración nos ayuda a mirar de otra manera la vida, la realidad. Nos amplía la mirada el ser iluminados por Jesús. Muy bonito cuando uno ve personas de mucha vida de oración que en ese contacto permanente con el Señor, es tan fuerte ese contacto con el Señor que el Señor como que está muy, muy fuertemente unido a ellos, al nivel que logran transparentar algo de esa unidad. Son personas que les brilla la mirada, son personas que les brilla como el rostro. Yo digo, personas de mucha oración, yo digo, cuando uno se encuentra con una persona de mucha vida de oración, uno dice, uy, tiene cara de ampolleta. ¿Ah? como que vive esa experiencia como de, entre comillas, de transfiguración. No al modo de Jesús, pero ¿ah? Nos ayuda a entender un poquito, wow, Jesús, eh, ese contacto con su Padre, wow. ¿Ah? Eh, se notó hacia afuera, ¿no? De una manera muy fuerte. Es interesante ver que aparece más adelante, dice, Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Tenían mucho sueño. Tal vez esa expresión de tenían mucho sueño, el sueño, cuando estamos con mucho sueño nos cuesta concentrarnos, nos cuesta tener mirada amplia, más bien se nos achica la mirada. ¿Ah? Nos cuesta eh, ser más lúcidos para entender las cosas. De alguna manera podríamos decir que el anuncio de la pasión de Jesús los había dejado como espiritualmente con sueño, como aletargados, como sin gozo, ¿m? Sin esperanza, eh, quizás tantas cosas que les dejó. Tal vez estaban desilusionados, estaban afligidos, tantas cosas que les pudo haber pasado por el corazón, que los textos no nos dicen. Sin embargo, algunas cosas sí nos dicen. ¿Ah? Eh, Aparece, ¿cierto? Eh, en otros evangelios Pedro retando a Jesús, ¿cierto? Como, esto no te puede pasar. ¿Ah? Eh, entonces, los discípulos afligidos, aletargados, bueno, adormecidos. Es como Jesús diciéndonos, a ver, ¿cómo está tu fe? Mira también en este tiempo de Cuaresma, como decíamos la semana pasada, ¿cierto? En este tiempo de desierto, mira cómo está tu fe, cómo está tu esperanza. Estamos en el jubileo de la esperanza, ¿ah? Este año. ¿Cómo está tu esperanza? ¿Está adormecida o está bien despierta? ¿Cómo está tu fe? ¿Se nota? ¿Te lleva a actuar en tu vida cotidiana conforme a lo que tú crees? ¿Actúas conforme a lo que tú crees? ¿O está como dejada de lado? ¿O nuestro modo de vivir y de actuar no tiene nada que ver con nuestra fe? Hay como un divorcio entre tu fe y tu vida. Y Jesús nos invita a estar despiertos. Y por eso qué bonito como dice acá, ¿cierto? Pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Es decir, uno podría decir del sueño al estar despiertos, de la duda pasar a una fe firme, de la desesperanza pasar a una esperanza no solo para ti, sino que una esperanza que sea esperanzadora también para los demás. Es decir, el contacto con Jesús, el permanecer con Jesús, el salir de este estar como adormilados, se vuelva una mayor adhesión en nuestra vida a Jesús, a la fidelidad a Jesús,
a ser discípulos y discípulas fieles al Señor. Y acá quiero ir más adelante. La experiencia de esa nube. Mientras hablaba Pedro, ¿cierto? Una nube los cubrió con su sombra y al entrar en ella los discípulos se llenaron de temor. Y de la nube se oyó entonces una voz que decía: este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. La nube quiere ser expresión de misterio. La fe es racional. Si la fe no fuera racional, nadie creería. Dios nos creó racionales. Y por lo tanto, la fe es racional. Y por algo existe la inteligencia de la fe. Por algo tenemos que dar razón de nuestra fe, razón de nuestra esperanza. Sin embargo, es principalmente misterio. Y la nube aquí nos recuerda, estamos ante un gran misterio de fe. Y a pesar de lo misterioso de la fe, tenemos el regalo de ella y podemos creer, incluso creer en aquellas cosas que muchas veces y muchas de ellas no sabemos explicar. Sin embargo, muchas de ellas podemos explicar sabiendo que es mucho más. Y por eso la fe tiene esta cosa maravillosa de que nunca se termina de profundizar. No, yo ya hice la catequesis de primera comunión, de la catequesis familiar, así que ya estoy listo. No, nunca se termina de profundizar. Y por eso la fe siempre puede ser más, siempre puede ir creciendo, porque nunca terminamos de profundizar. Yo soy cura, ¿cierto? Soy sacerdote y nunca he terminado de profundizar el bautismo y sigo profundizando el bautismo. Nunca termino de profundizar lo que es ser sacerdote. Nunca termino de profundizar la grandeza de la Eucaristía, porque todas esas cosas mucho más siempre que todo lo que yo pueda decir. Nunca terminamos de profundizar la palabra de Dios. Y hay mucha gente que no pesca la palabra de Dios. No, es muy antiguo. Nunca la palabra de Dios pasa de moda. Aunque se haya escrito hace mucho tiempo, las Sagradas Escrituras nunca pasan de moda. Nunca la palabra de Dios pasa de moda. Siempre es actual. Siempre. Por lo tanto, hay que tomarle mucha atención. Y miren qué importante esto que se escucha. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. ¿Cuánto estamos escuchando al Señor? ¿Cuánto estamos dedicándole en nuestra vida a profundizar en la palabra de Dios? ¿Cómo le estamos haciendo caso a Dios de esta palabra? Escúchenlo. ¿Cuánto? Hace poco tiempo atrás leía, creo que lo leí, no me acuerdo si lo leí o lo escuché, creo que lo leí a un sacerdote que decía: es impresionante cómo de repente hay personas que escuchan una frase que ha sido tomada del Evangelio en una película y han quedado maravillados. ¡Oh, pero qué fantástico! Y creen que es una frase que inventó el director de la película. Dicen: ¡wow, pero qué sabio este director! Y viene del Evangelio. Porque no se conoce el Evangelio. Hay muchas cosas que no conocemos
porque no nos hemos acercado a la palabra de Dios y que conoceríamos e iríamos creciendo en nuestras fe si las conociéramos. Qué importante acercarnos a la palabra de Dios. Entonces, quiero terminar con esto. En este tiempo de Cuaresma, el Señor nos invita a despertar. El Señor nos invita, y para la vida, no solo para el tiempo de Cuaresma, estar despiertos, que sea una fe, una esperanza despiertos, profundamente adheridas al Señor Jesús, profundamente unidos y unidas a Él, subiendo a la montaña, es decir, orando, que seamos orantes, y orantes preocupados de escuchar al Señor, y por lo tanto tengamos contacto con su palabra. Todos los días, démonos un tiempo para profundizar con la palabra del Señor. Me he alargado, así que voy a dejar hasta aquí esta reflexión. Les invito a seguir profundizando, a leer la palabra de Dios, a meditarla, a orarla y a adherirnos cada día más al Señor para que podamos ser más fieles como discípulos y discípulas y podamos dar un testimonio creíble desde nuestra fe, desde nuestra esperanza. Que el Señor les bendiga, este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.